clase, quedan 2 clasecitas nada más para concluir el cuarto trimestre. Y en la noche de hoy vamos a continuar con dentro de nuestro ser. Estamos hablando de nuestra o de la nueva naturaleza segunda parte. Y tengo unas preguntas a considerar para utilizarla como fondo o base de la clase de hoy. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué todavía pecamos como cristianos? ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? ¿Por qué todavía los cristianos pecan? ¿Verdad? A veces lo usan en contra de usted, uno que no conoce al Señor te dice, ¿y tú no pecas, verdad? Te preguntan. Bueno, segunda pregunta es la siguiente. ¿Por qué a muchos cristianos el pecado lo domina? ¿Por qué a muchos cristianos podemos decir el pecado lo gobierna o lo domina o no tienen control sobre el pecado? Y la tercera y última pregunta, ¿por qué es más fácil desobedecer que obedecer? ¿Por qué es más fácil desobedecer que obedecer? Quiero que vayan conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a ver aquí algunos puntos antes de entrar en las imágenes que vamos a compartir y los ejercicios. Vamos a comenzar leyendo en el verso 7. Voy a esperar que usted llegue. En el verso 7, ¿están todos? Si ustedes notan en el primer verso, la primera palabra que aparece allí dice hijitos, ¿verdad? ¿Están aquí? Sí, ¿verdad? Hijitos, ok. Si notan, esa palabra únicamente nos deja entender de que la carta está dirigida a cristianos, ¿verdad? Bueno, dice hijitos, y luego hay una parte muy importante, nadie os engañe. Cada vez que vemos esta palabra, la primera vez, si no me equivoco, la dijo Jesús en Mateo 24, cuando le preguntaron los discípulos, ¿cuáles son las señales del fin de los tiempos? ¿Verdad? ¿Qué debemos de ver para saber que el fin se acerca? Y lo primero que Jesús dijo fue, que nadie os engañe. Esa palabra nos da un orden de prioridad y de alerta al leer lo que vamos a ver a continuación. Que nadie os engañe. La carta de Juan es una carta muy delicada, muy delicada, de primera de Juan, porque tiene un contraste de acerca del pecado y vemos diferentes ángulos como el apóstol utiliza el pecar y el no pecar. Pero en el contexto general, cuando usted lea la carta de primera de Juan, siempre tiene que usarlo con yo le llamo una ancla. Ancla, a lo que me refiero es que usted no se va a mover de ese entendimiento. Y es que Juan dice que el que es hijo de Dios es el que practica la justicia. El que es hijo de Dios, retomo, es el que practica la justicia. Y el que es hijo del diablo es el que practica el pecado. Y Juan utiliza eso durante toda la carta como base para poder entender lo demás. Ahora bien, puede que traiga confusión porque por mucho tiempo hemos creído, y he repetido esto mucho, que ser cristiano es el rito que practicamos, ¿verdad? Venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, etc. Pero la evidencia más genuina que la palabra nos deja entender es la práctica de la justicia. Nunca se le olvide eso. ¿Amén? Bueno, fíjense lo que dice. Nadie os engañe. El que hace, y luego dice justicia. Ahora, esa palabra que aparece allí, hace o hacer, es la palabra del griego poieo. Hemos estudiado esta palabra anteriormente. Pero quiero que usted piense en la traducción. Esa palabra significa fabricar. Quiero que piense en eso. Fabricar o crear algo de la nada. Poieo significa fabricar. Ahora, fabricar se está refiriendo a algo que se origina dentro, vamos a poner un ejemplo de una máquina, ¿verdad? Pero en este caso, el texto quiere decir que el que fabrica pecado, está insinuando Juan, es porque está conectado a la fuente de pecado.
Por eso dice el texto, el que hace, en este caso justicia, claro, pero estoy definiendo la palabra hacer. Dice, el que hace justicia, y luego hay una palabra pequeñita, importante, dice, es justo. En otras palabras, el texto aquí, Juan, está definiendo que lo que nosotros hacemos es por nuestra naturaleza. Y la naturaleza la define es a qué árbol estamos conectados, porque quien produce el pecado o la justicia, quiero que usted sepa que no somos nosotros. La justicia viene de Dios, el pecado viene del diablo, ¿verdad? Pero una vez entra en nosotros, cualquiera de los dos, y lo que salga del corazón, sea pecado o justicia, eso o contamina o nos santifica. ¿Me di a entender hasta ahí, verdad? Ahora, yo quiero que noten el patrón. Dice, el que hace justicia es justo. Luego dice, como Él es justo. ¿Lo vieron ahí? La repetición. Entonces dice, como Jesús es justo, es obvio que lo que Él hace es justicia. Si usted y yo estamos conectados al justo, lo normal es que hagamos justicia. Es bien básico. Pero vamos a ver aquí el verso 8. Dice, el que practica, aquí practicar también es poieo, es lo mismo. Pero fíjese que al principio dice, el que hace, porque la justicia proviene de Dios. Y luego dice, el que practica el pecado, ¿verdad? Yo sé que muchos predicadores utilizan la palabra repetición, pero esa traducción en cuanto a repetición es un poquito débil, le voy a decir por qué. Porque hay una diferencia entre pecado repetido o pecado habitual. Sí entienden la diferencia, ¿verdad? Usted puede, nosotros vamos a repetir pecado hasta que venga Cristo. No vamos a practicar en el sentido de todos los días hay un patrón, pero vamos a seguir pecando hasta que Él venga. Ahora, nuestra vida no debe identificarse como una vida de pecado o tener el pecado como algo simple. Eso es lo que debemos de ver en diferencia. Pero fíjense aquí, el que practica el pecado, y luego ahí aparece la palabra, es. Ahora quiero que noten que le está hablando a cristianos. A cristianos le está hablando. Es del diablo, porque el diablo peca. ¿Quién me ayuda? Desde el principio. La pregunta aquí es, ¿qué significa principio? Bueno, la palabra principio, aunque sí se refiere en tiempo, se está refiriendo en lugar. En los dos, tiempo y lugar. En el principio del pecado se originó en Satanás. Esa es la idea de la palabra principio. Entonces quiere decir que el que practica pecado es el diablo porque el diablo peca desde su naturaleza. Entonces, ¿notaron que arriba dice que el que practica la justicia es justo porque Cristo es justo? Y el que practica el pecado es el diablo porque el diablo en él se origina el pecado. Ahora hay un patrón allí. Bueno, vamos a ver más adelante lo que dice el texto. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo, ¿verdad? Para deshacer. Si usted en el diccionario Vines o Strong busca la traducción de deshacer, le va a aparecer la palabra desatar. Y es una idea como alguien que está subiendo montañas o bajando una montaña, pero amarró primero la soga y se engancha de allí y alguien desde allá la desata y se cae. Esa es la idea, desde el origen de donde él está soportado se desata y la persona cae. Esa es la idea de deshacer. Pero deshacer, si la utilizamos en algunos términos, a veces suena ilógico, porque cuando usted hace algo, usted no puede deshacerlo. Si yo le doy aquí al púlpito, no puedo desdarle. No sé si me están entendiendo. O sea, es imposible esa palabra, pero para Dios no. La idea de la palabra deshacer es que de donde nosotros originamos el pecado, desconectarnos de allí. Esa es la idea. Limpiarnos desde el centro de donde nosotros tomamos para pecar, que es en Satanás. Luego dice, fíjense lo que dice. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. Fíjese que las obras del pecado inician en Satanás, del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, y aquí es muy importante este texto. Cuando la carta de Juan se está refiriendo al nuevo nacimiento, siempre se está refiriendo al Espíritu en nosotros, al nuevo Espíritu. Hemos estudiado que nuestro espíritu estaba como antes, muertos según Efesios 2. Estábamos muertos en delito y pecado.
Quiere decir que la única vía, por así decir, de conectarnos a Dios estaba muerta, ¿no? En el área de muerte, o sea, estaba muerta, no había, vamos a decir, cuando vamos manejando, que dice el letrero dead end, calle cerrada, o hay que devolverse. Entonces no hay manera de salir por ahí. Entonces había una calle sin fin en nuestro espíritu antes. Entonces cuando queríamos el alma, no sé si me han escuchado que siempre digo que el alma y el ser humano siempre está buscando a Dios, pero el no creyente lo busca sin conocimiento. O sea, Santiago 4 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces el alma está anhelando a Dios, pero por estar desconectado espiritualmente no sabe que el alma es a Dios a quien busca. Y es influenciado por el mundo y por Satanás y la corriente. Entonces si usted lo encierran en un lugar y le ponen allí una bambú y no hay comida, ¿qué usted come? Sí sabe lo que es bambú, ¿verdad? Parece como caña de azúcar así. Pero eso no es un alimento normal. Pero usted con hambre come lo que sea, si no hay más nada. Entonces fíjense cómo usted acudió a algo que es ilógico de comer, ¿verdad? Pero porque no hay otra salida. Entonces antes usted y yo andamos buscando la vida, la paz, el gozo, la tranquilidad, pero no en Dios, sino en las cosas del mundo. Es muy importante esa parte. Aquí vemos que dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y luego dice, porque la simiente, ¿cuál es la simiente? ¿Quién sabe? No. ¿La simiente cuál es? ¿Quién se acuerda de la parábola del sembrador? La semilla, que es la palabra. Lógicamente aquí vemos que es la palabra. Dice, la palabra permanece. Quiero que entiendan que cuando decimos palabra se está refiriendo al Espíritu Santo también. Porque el Espíritu Santo y la palabra operan juntos. Es lo mismo. Y más adelante lo van a entender. Fíjense lo que dice. No practica el pecado porque la simiente, ¿verdad? Aquí la semilla que produce vida de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, aquí el autor está utilizando la idea de que el que es espiritual no puede pecar. No puede pecar porque es espiritual. Y está asumiendo, o sea, en nosotros como creyentes, que todo lo que procede de Dios, si estamos conectados, es de Dios. O sea, es imposible pecar si estamos conectados a la fuente de agua limpia. Entonces, fíjense aquí que dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, es aquí donde tomamos en cuenta el contexto general de la carta completa, de los 5 capítulos, de que aquí Juan lleva una consistencia de que los hijos de Dios son los que aman a Dios, son los que sirven a Dios. Bueno, el verso 10, hay un texto muy importante. Y siempre que usted vea exclusivamente en la carta de Juan, aparece mucho en esto sabemos, en esto conocemos, en esto se manifiestan los hijos de Dios o los del diablo. Pero aquí la palabra en esto se está refiriendo a lo que nos va a identificar como hijos de Dios o no. Es muy importante esto. Cuando usted va a su trabajo, no sé, ¿cuántos usan identificación donde trabajan? ¿Hay alguien aquí que tiene que mostrar una identificación? ¿Nadie? Bueno, a lo mejor Gamaliel, ¿verdad? Algunos, o no solamente uno. Pero hay trabajos que usted, el guardián o no sé quién, si no lo identifica, bueno, vamos a usar nuestra cara. Es una identidad para saber que usted trabaja allí. Ya lo conocen, ¿verdad? Entonces, la identidad de que usted trabaja allí y que lo dejen entrar es su cara, su rostro, porque lo conocen, ¿verdad?, ya de hace tiempo. Entonces, aquí vemos que Juan utiliza lo siguiente como una identidad de que si somos hijos de Dios o no. Yo recuerdo, hermanos, hace tiempo atrás yo le oraba a Dios para que Él me dijera si yo era su hijo. No sé si alguien alguna vez le preguntó eso a Dios. Señor, ¿soy salvo? Señor, ¿soy tu hijo? Y es antibíblico preguntarle eso a Dios, porque aquí está la respuesta. Fíjense lo que dice el 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí la diferencia es, dice el texto, en esto se diferencian, en esto se contrastan los hijos de Dios y los del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama, ¿qué dice? A su hermano, no es de Dios. Esa es la identidad. Ahora bien, ustedes van a escuchar muchas prédicas y predicadores que lo van a identificar con otras cosas que no es esto. Y no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la evidencia de que somos hijos de Dios es la práctica del pecado.
Y no podemos practicar la práctica de la justicia, sigo diciéndolo al revés, perdón, la práctica de la justicia, ¿verdad? Pero no podemos practicar justicia desconectados de Dios. Y siempre explico esto, de que no podemos vivir la Biblia sin estar conectado a Él, sin confiar en Él, sin fe en Dios. Fíjense lo que dice Colosenses 3, verso 1. Vamos allá. Colosenses 3, 1. Colosenses 3, verso 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Cuando yo leo este texto, lo veo mucho en la Biblia, o sea, como un patrón, una secuencia, una secuencia se ve, de que el nuevo nacimiento, la primera parte, yo creo que el viernes pasado un poquito de confusión, quiero aclarar. Lo primero que Dios salvó en nosotros en la primera etapa de la salvación, ¿qué fue? ¿Quién sabe? Nuestro espíritu, ¿verdad? Lo primero. Efesios 2 dice que estábamos muertos en delito y pecado y nos resucitó. Ahora, ¿estamos en el cielo ya todos? Entonces, por eso sabemos que no resucitó todo nuestro ser, sino comenzó primeramente con el espíritu. Ahora, cuando usted y yo, perdón, nos sometamos a la palabra y a lo espiritual, nuestra alma se va purificando, nuestra alma va cambiando. Y todo lo que viene por el espíritu es puro, por lo tal, todo lo que va a salir por nuestro cuerpo será como puro también. ¿Se acuerdan cuando los fariseos le dijeron al Señor que no se lavaban las manos para comer? ¿Se acuerdan de eso? Creo que es Mateo 10. Allí le dice el Señor, no es lo que entra en el hombre que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Pero se estaba refiriendo al no creyente en ese tiempo, ¿verdad? Todavía la redención de la cruz no había surgido. Y en esa misma analogía podemos invertirlo, decir, porque del corazón del espíritu, vamos a decirlo así, es de donde sale la pureza de Dios, la justicia, etcétera, etcétera. Pero vemos aquí que el texto nos dice que si fuimos resucitados de manera espiritual, porque esa es la primera parte, que busquemos las cosas ¿de dónde? De arriba. ¿Y cómo es eso? Bueno, hemos visto las imágenes de que tenemos que ahora buscar lo espiritual. ¿Usted sabe que su espíritu necesita alimento? ¿Sí sabe eso? La pregunta es, ¿cuál es ese alimento? Ahora imagínese que usted come 3, 4 y en este país 5 y 6 a veces. En mi país eran 3 veces y a veces un dulcito. Pero en este país usted come cuantas veces quiera. A veces hay gente que se levanta en la madrugada que le da hambre también. Pero, ¿cuántas veces alimentamos el espíritu? Y hoy vamos a ver un poquito de eso, porque el que usted más alimente, ese va a predominar. Al que usted más le dé comida, por eso es que decimos, es que es difícil. Claro que va a ser difícil. Usted pone a pelear vamos a decir, a Shaquille O'Neal, al basquetbolista de 7 pies con Nelson Ney, ¿quién va a ganar? O sea, es obvio que va a ser un 0-1, lógicamente porque hay uno más fuerte. Entonces, si nosotros no debilitamos la carne y fortalecemos el espíritu en la palabra y oración, los dos, lamentablemente en momentos de prueba vamos a caer lisos. El texto de Colosenses nos dice que si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bueno, si fuimos resucitados con Cristo, ¿por qué todavía andamos en la carne? Ahora, la pregunta no es literal, sino nos las preguntamos nosotros, ¿por qué nos inclinamos tanto a la carne? Vamos a Efesios 4, a ver otro ejemplo. Vamos a Efesios 4, verso 22. Cuando Nelly llore, le voy a llamar la atención a Gamaliel. Gamaliel le dice a Nelly que grite cuando yo estoy predicando. Sí, ya no le voy a llamar la atención a Nelly, ya a Gamaliel. Dice Gamaliel que se pone a profetizar en medio de la enseñanza. Efesios 4:22. Fíjense lo que dice aquí Pablo.
Aquí vamos a ver cómo Pablo trata de que nosotros nos desconectemos del viejo hombre. Y yo creo que todavía en concepto la iglesia no ha entendido de que el viejo hombre murió. Ahora sí está vivo, la palabra nos dice que debemos de ponerlo a morir, o sea, debemos de crucificarlo, ¿verdad? Y cada día hacerlo morir. Pero ¿por qué todavía estamos batallando con la carne? Bueno, tenemos una razón bíblica y es que estamos en la tierra y no podemos vivir en espíritu aquí, tiene que ser en cuerpo. Y mientras esta tierra esté corrompida por el pecado, estaremos influenciados por las cosas del pecado. Pero fíjense lo que dice. Verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo usted vivía antes? Bueno, ¿verdad? No nos daba temor pecar. Era como el desayuno, la comida y la cena, ¿verdad? Era algo tan normal como vestirse y bañarse. Lo único que nos daba temor era todo aquello que amenazaba nuestra vida. Era lo único. El único temor de no hacerlo mal hecho era porque había nos perjudicaba de manera personal. Pero no era por temor ni amor a la justicia. Incluso hay personas que no temen a Dios, pero son rectos por su propia reputación nada más. Como dicen los mayorcitos, ¿verdad? Nadie puede hacer así, ¿verdad? Conmigo. Yo siempre derechito o derechita, ¿verdad? Pero temor a Dios lo tenemos ahora por la palabra, ¿verdad? Ahora es que hacemos las cosas para glorificarlo a Él. Pero en la pasada manera de vivir, los hombres hacían lo que querían, las mujeres por igual, y teníamos un cierto concepto de justicia, pero al conocer la palabra, cada día nos damos cuenta lo malo que somos, ¿verdad? Pero ya Cristo nos hizo santos y justos ante Dios. Dice, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Ahora, le voy a hacer una pregunta mientras Javier pone una imagen en la pantalla. ¿En qué anda usted? No tiene que contestar, ¿en la carne o en el espíritu? Piensa en eso por un momento. ¿En qué anda cada día? ¿En la carne o en el espíritu? ¿En qué anda? Ahora sí, full screen. Dale uno más ahí está bien. Ahora, si usted le preguntaran, ¿verdad? ¿Cuál de los dos usted tomaría para manejar? ¿Verdad? Sin ser muy cómico, ¿verdad? Porque yo sé que siempre uno dice, no, el viejo, el de para acá. ¿En cuál usted se monta? ¿En el nuevo? Ahora bien, piensen en esto. La vida cristiana se trata de tener los dos. Y cada día usted tiene que salir en uno de los dos. Cada mañana en su garaje están esos dos carros. Y usted dice, no, me voy en el viejito porque gasta poca gasolina. No es que estoy acostumbrado al viejito porque ya me sé los cambios, aquel no me acostumbro, tiene muchos botones. Es más complejo, ¿verdad? Pero ese es el que lo deja botado por la calle, ese es el de la queja. Y luego que usted no llega a su destino, dice, debí de irme en el nuevo. Eso es lo mismo que pasa cuando pecamos. Debí de andar en el espíritu. Entonces, no nos damos cuenta de que nosotros de manera voluntaria debemos cada mañana montarnos en uno de los dos. Ahora, si usted no se monta en el blanco, obviamente es porque anda en el viejo hombre. Y aquí Pablo utiliza eso, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado, y la palabra viciado es corrupto, ¿verdad? Conforme a los deseos engañosos. Jeremías dice, engañoso es el corazón. Y corazón se está refiriendo a la voluntad de carne, ¿verdad? 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así como Pablo en Romanos 7 decía, que debemos de andar sirviendo a Dios en la mente, dice él, ¿verdad? El verso 24 dice, y vestíos del nuevo. El nuevo allí es como el carro blanco, ¿verdad? Vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Y fíjense, el espíritu que Dios nos ha dado, quiero que noten esto. Cuando usted y yo andamos conectados al espíritu, no al santo, claro, con la ayuda del santo, pero en el espíritu que Dios ahora hizo morar en nosotros, alimentándolo por la palabra y cada día creciendo en oración, más y más orando y dependiendo de esa oración diaria. Fíjense lo que dice que fue creado según Dios en tres cosas. Vamos a poner en dos, pero la identificación es la palabra. Dice justicia y santidad. Y luego dice de la verdad. Justicia y santidad. Diga conmigo justicia y santidad. Justicia
es lo que hacemos. Santidad es con la intención que lo hacemos. Yo puedo ponerlo así. De los 10 mandamientos, los primeros 4 identifican cuál de los 2. ¿Quién me ayuda? Son 4 y 6. Los primeros 4, ¿de qué lado? ¿Justicia o santidad? Santidad, claro. Si nuestro corazón es santo, lo que sale de nuestro corazón obviamente es puro, es justo. Entonces, los otros 6 son justos, la justicia, porque la palabra justicia significa equidad, ¿verdad? De que tú mereces lo mismo que yo. Todos merecemos lo mismo. Claro, en el mundo perfecto. Pero si no tenemos un corazón santo, puro, no podemos obrar en justicia. Pero luego dice de la verdad, y la verdad siempre se refiere a la persona de Cristo. Claro, la palabra que es el logos es lo que define quién es Cristo. Pero siempre él dice, yo soy el camino y la verdad. O sea, él se autollama la verdad. Entonces, cuando queremos conocer qué es verdad, miramos a Cristo. Pero ¿dónde lo buscamos a Cristo? En la palabra, exactamente. Bueno, así como usted ve allí un automóvil viejo y uno nuevo, ¿verdad? Y nosotros, bueno, los hispanos decimos, ¿verdad? Este es para diario, de lunes a viernes, y el dominguero es el blanco. A veces pasa así espiritualmente. Somos espirituales en la iglesia los domingos y durante la semana, ¿verdad? Ahora, claro, eso es un ejemplo metafórico refiriéndonos al espíritu, pero Dios nos ha dado una vida nueva en el espíritu para que andemos cada día sin queja. O sea, no es lo mismo andar en este carro, que usted no sabe si va a llegar de una esquina a otra, que en el nuevo. O sea, metafóricamente pensando. Vamos al libro de Romanos 6, vamos a ver otro ejemplo. Quiero que me ponga la otra imagen, si puede, por favor. Esta imagen no la voy a explicar mucho, solamente la pongo como fondo mientras yo voy leyendo. Quizás utilice algunos ejemplos. Pero fíjense aquí Romanos 6, verso 6. Vamos a comenzar leyendo en el verso 6. Debemos de ir cambiando nuestra mente en cuanto a lo que somos. Muchos pensamos que somos cuerpo y tenemos una alma y un espíritu. Y si nosotros leemos Génesis 2:7, dice que el Señor tomó del polvo de la tierra y formó un cuerpo. Y luego cuando sopló, dijo que el hombre fue ¿qué? Un ser viviente. Alma viviente, le llama primera de Corintios capítulo 15. Entonces nosotros somos alma, no somos cuerpo. El cuerpo es muerto. El cuerpo solamente es el vestido que nos ayuda a conectarnos con lo terrenal y físico. Pero si usted le saca, vamos a decir, la vida al cuerpo, el cuerpo muere. O sea, el cuerpo no tiene vida en sí. Por eso vemos aquí en Romanos 6:6, dice aquí hablando Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿quién es el viejo hombre aquí? La carne, ¿verdad? Cuando hablamos del viejo hombre, quiero que siempre lo identifiquen como quien gobernaba nuestro ser, que era la carne, ¿ok? Porque en sí la carne no tiene ningún poder, pero la voluntad del alma le da la autoridad. Perdón, dice, fue crucificado juntamente con él. ¿Cuántos se bautizaron aquí? Bueno, eso es simbólico de que usted enterró la carne. Es un concepto público, pero también de fe, que usted dejó enterrado allí al viejo hombre. Algunos, el hombre le cayó atrás, luego se fue del lago, ¿verdad?, de donde lo bautizaron, o usted lo trajo con usted, o se le montó en la camioneta atrás. No se quedó allá en el agua, ¿verdad? Pero cada día tenemos que estar allí, miren, ahogándolo, porque se levanta solo, no hay que despertarlo. La carne se levanta primero que el alma. Dice, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, ayúdenme, sea destruido. Ahora, ¿cómo vamos a destruir la carne? No es dándonos golpe en lo físico, es no correspondiéndole a los deseos del mundo o de la carne. Es diciéndole que no a la carne con el fin de decirle que sí a lo espiritual. Fíjense, luego dice, la palabra se puede ver como aniquilar la carne, a fin de que no sirvamos más. Y la palabra más allí nos da a entender de que vivíamos sirviendo a los deseos de la carne. Ahora, Satanás utiliza
lógicamente, es como un tipo circo. Yo estaba analizando lo que es un circo. Un circo, lógicamente, es lo que estamos viviendo en el mundo hoy. Increíblemente. Cuando usted va a un circo, usted está viendo a los animales hacer cosas que no harían naturalmente, y a los hombres haciendo cosas de animales. Los monos caminando en dos patas y los hombres dando brinco como los monos. Eso es un circo. ¿Sí han ido a un circo? Entonces, el mundo así está, al revés. A lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Y la gente paga por eso, y no es pecado ir a un circo, pero me refiero a la idea del que inventó eso. Al hombre lo vemos actuando como mono y al mono como hombre. Entonces vemos el desorden que hay porque Satanás monta un escenario y nos deja o nos quiere hacer creer de que el sentirte bien es lo que te lleva a la salvación o a la paz, el gozo, etc. Si usted quiere ver el mundo de hoy, se clasifica en tres cosas: fácil, rápido y cómodo. Fácil, rápido y cómodo. La gente no tiene paciencia ya. Si usted va a comprar comida rápida y se dilató un minuto, usted llama al manager. ¿Puedes llamar al manager, por favor? Tengo 2 minutos aquí esperando. 2 minutos. Un sancocho de pata de vaca dura media hora. ¿Cuánto dura, doña? Para cocerlo. Horas, ¿verdad? Ay. ¿Sí han comido sancocho de pata de vaca? Alimenta mucho. La hermana María me dice, ¿qué es eso? Vivimos en este siglo, hermanos, de lo rápido, de lo cómodo y de lo fácil. Ahora, yo quiero que usted piense en eso. Cristo nos manda a sufrir, a tener paciencia y a desacomodarnos, carnalmente hablando. Y el mundo se está formando su plataforma de lo fácil, cómodo y rápido. Fíjense la batalla. Mientras nosotros nos tornamos más exigentes cada día, es más difícil ser espiritual, porque hay que desacomodar la carne. Para orar es una batalla. No le voy a decir que levante la mano, pero si no es que no hay tiempo, es que hay mucho sueño, ¿verdad? O me duele la espalda, o no puedo ahora, o un poquito ahorita y un poquito después. Y la oración, como decía un predicador, es como si fuera el ejercicio muscular del cristiano. Dice que la palabra es el alimento, pero la oración, ¿verdad?, es lo que da músculos espirituales. Bueno, verso 7, ¿verdad? Dice, porque él, el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y aquí vemos que se está refiriendo que si nos consideramos muertos a la carne, ya andamos en justicia espiritual, que es en Cristo. Dice el verso 8, y si morimos, y aquí morir es a nuestra voluntad, con Cristo creemos que también viviremos con él. Verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. O sea, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió. Verso, o más adelante dice, ¿dónde estoy? Sí, al pecado murió una vez, mas cuanto vive, para Dios vive. Verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El verso 12 dice, no reine, y aquí la palabra reinar se está refiriendo a gobernar. Debemos de tener paciencia en cierta parte cuando estamos creciendo de manera espiritual, no debemos desesperarnos, pero sí debemos de ser consistente y paciente en la palabra, en la oración y en la práctica. Palabra, oración y práctica. ¿Para qué? Para que cuando el tiempo pase se vaya desarrollando el fruto. O sea, no podemos exigir fruto, no podemos desesperarnos, porque Santiago 5:7 dice que el labrador siembra y espera tranquilito que llegue la lluvia y que todo de su tallito, sus hojitas, y hay que tener paciencia. Entonces, los predicadores falsos de hoy te predican cosas rápidas. Mañana viene tu bendición, ¿cuántos la huelen, verdad? Y está la gente allí ya con la mano en el bolsillo porque ya sabe que va a pedir el profeta. Entonces, debemos de ser pacientes, hermanos. Sí debemos de seguir sembrando y a su tiempo cosecharemos. Gálatas nos dice que el que siembra para su carne, segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu sembrará vida eterna, justicia, paz, gozo, todo lo bueno. Y aquí el texto del verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus deseos carnales. Bueno, si vemos aquí, mis hermanos, es algo que todos le corremos, y es que vivir en el Espíritu implica sufrimiento. El libro de Primera de Juan 4, el Señor me ha estado ministrando mucho de manera personal. Y dice ese texto, allí dice que nos armemos el mismo pensamiento de sufrimiento de Cristo. O sea, que tengamos la mente preparada para sufrir. Es lógico que para usted agradar a uno, ¿qué va a hacer con el otro? No podéis servir a dos señores, porque amará el uno y aborrecerá el otro. En otras palabras, siempre tendrá uno en contra. Siempre habrá guerra con uno. Y a veces, por no tener problema con la carne, porque este señor es muy molestoso, como el Espíritu no exige, mejor hago lo que la carne dice. Y tenemos que poner en muerte este cuerpo aquí. Aquí matar el cuerpo significa que no es lo que la carne dice, es lo que el Espíritu dice. No es la carne que me domina, es lo que el Espíritu diga. Pero lógicamente es un proceso que usted va haciendo morir lo terrenal. Miren, hay una imagen que le voy a compartir en un segundo, pero le voy a dar un poquito de adelanto. Si usted se pone a pensar, ¿cuántos se sienten frustrados cuando pecan? Todos, eso es normal. Si tememos a Dios y queremos crecer y llevar fruto, todos nos frustramos cuando fallamos. Pero inicialmente tiene que ver con el cuidado de la carne y no del espíritu. ¿Y cómo es que le damos más cabida al espíritu? Bien básico y simple. A veces no hay ni que pecar, en el sentido de matar, robar, mentir. El hecho de que cuando la carne te pide algo y tú corres a dárselo, le está dando autoridad a la carne cuando ella quiere. Miren, les soy sincero, hermanos, hace poco hice una dieta de dulces. Yo siempre como dulces casi todos los días. Hice una dieta de 1 semana y media y mi cabeza me estaba haciendo así. Dolor de cabeza. El primer día no sabía que era eso. De verdad. Y luego caí en cuenta, dije, wow, era como si fuera un tipo de adicción. Todavía creo que nunca he durado tanto tiempo sin comer dulce, de verdad. O sea, dulce de la bodega, ¿verdad? De las cajas de azúcar que venden. Y yo dije, wow, le decía a mi esposa, me duele la cabeza. Dice ella, no, seguro no has comido. Digo, no, pero yo he ayunado anteriormente y nunca me duele. Y luego caí en cuenta, dije, wow, es que tengo 1 semana sin comer dulce. Y lógicamente sufrí. Andaba con un dolor de cabeza y a veces de mal humor. Y luego, mientras resistía, me daba cuenta que ya el alma dejaba de llorar. Como el bebé cuando llora y tú lo dejas, así fue cesando. Y dije, wow. Y ahí conecté lo que Dios me habló del sufrimiento. Que cuando usted le dice que no a la carne, para decirle que sí a lo espiritual, hay un dolor en la carne. Le duele, el alma le está gritando que le dé lo que siempre le da. Especialmente lo acostumbrado, lo habitual. Lo que usted dice, no, yo no puedo vivir sin tal o cual cosa, ¿verdad? No puedo vivir sin café, sin jugo. Yo conozco una persona que no duerme sin Coca-Cola. Que no duerme si no se bebe una Coca-Cola. Y así hay tantas cosas que nos hacen adictos y nos controlan. Y eso nos deja entender de que la carne es la que gobierna, no el espíritu. Tengo 5 puntos aquí que vamos a analizar. Vamos a pensar en el alimento de la carne y en el alimento del espíritu. Lógicamente, eso no hay que calcularlo muy bien. Si usted le da más alimento a la carne, lo espiritual va a estar muy débil. Y cuando tengamos que hacer algo espiritual, el dolor del alma, que es lo carnal, le va a ser tan duro y tan difícil que usted quizás hasta llore. Cuando usted hay personas que no pueden quedarse callados, por ejemplo, y es como que tienen un animalito ahí adentro y se está removiendo y usted dice, cállate, cálmate, y no se pueden quedar callados, tienen que hablar. Incluso dice Proverbios que los chismes a muchos les saben a miel. Se está riendo por ahí. Parece que es cierto. ¿Se imaginan, hermanos? El pecar sacia la carne. Que cuando usted no lo hace, cuando usted lo insulta y usted dice, shh, el Espíritu dice, no digas nada. Hermanos, se le quiere salir King Kong de la barriga. Eso es sufrir. Es eso lo que significa calmar, lo que dice Santiago. Prontos para oír, lentos para hablar y lentos para airarse. O sea, a eso se está refiriendo, a ese dolor interno que quiere salir esa bestia. Bueno, debemos de llenarnos de la palabra. El alimento del Espíritu es la palabra.
No solamente llenarnos de ella, sino obedecerla. ¿Por qué? Porque si solamente leemos siendo oidores olvidadizos, la carne va a predominar y nos engañamos. En el punto número 2, las comodidades de la carne, hermanos, y la necesidad del Espíritu. Esto es crucial, parece muy simple lo que estoy diciendo, pero para hacer lo que Dios nos manda hacer hay que desacomodarse. Servir al prójimo, hay que dejar de hacer lo que tenemos que hacer para servir al prójimo. Y para leer la Biblia, ¿cuántos se duermen leyendo la Biblia? No levanten la mano. ¿Cuántos se duermen allí orando y luego se despiertan y creen que oraron por 9 horas y fue durmiendo, verdad? Wow, 9 horas orando y solamente dijo, Dios mío, y amén al final. Hay que salir de la comodidad para poder orar, y es incómodo orar, o sea, para el cuerpo. Pero yo no sé si a usted le pasa que los primeros media hora, 1 hora, los que oran 5 minutos dicen, ¿qué pastor? La primera media hora o 20 minutos usted es una batalla y luego entra y luego comienza esa agua a caer. Pero tiene que atravesar, tiene que romper esa barrera. Bueno, para poder dar la necesidad de lo espiritual debemos de someter la carne. Y la carne siempre le va a pedir las cosas del mundo. Cuando digo del mundo me estoy refiriendo a acostarse, dormir, comer, viajar, relajarse, todo lo que la carne le pide, ¿verdad? Pero lo espiritual necesita primero. Punto 3, las inclinaciones de la carne o la guianza del espíritu. Y esto aquí es el punto de juzgar en cada decisión. Yo veo muchos cristianos que cuando toman una decisión, en muchos yo digo, wow, pero ni siquiera consideran la palabra. A veces me dicen, pastor, no, mira, me pasó esto y lo que yo hice y lo que me dicen no tiene nada que ver con la Biblia. Gente ya con 5 o 7 años en la iglesia. Yo digo, wow, pero ni siquiera dijo, ¿qué dice la palabra? O cómo dice Dios que debo hacerlo, ¿verdad? Y la carne se va a inclinar al beneficio, como hablábamos, el trabajo, que no siempre, cuando buscamos un trabajo, las señales que te van a pagar mucho, ¿verdad? Sino que Dios, el Espíritu te diga, es aquí, aunque no te guste. Amén. Punto 4, estamos todos en el grupo, hermanos. La experiencia de la carne y la confianza del Espíritu. Esto es crucial. Es difícil cuando usted viene ya acostumbrado, como leemos Efesios, creo que el 4, ya usted y yo, no, perdón, me estoy adelantando, tengo un texto aquí, fue que me adelanté. Pero la experiencia de la carne, ya usted tiene una memoria hecha. Usted ya tiende a asegurarse o a buscar más lo que usted conoce que lo desconocido. ¿Sí están de acuerdo? Si usted visita un restaurante y tiene mucha hambre, usted se va al segurete, como dice mi papá. Usted dice, no, un lugar donde yo sé que cocina bueno porque tengo hambre y no quiero inventar. Porque si voy a un lugar raro y me hacen lo que no me gusta, ya pierdo la comida. Entonces, por naturaleza, tendemos a inclinarnos a las cosas que ya conocemos. Y la carne, usted y yo venimos pecando desde que nacemos. Y tenemos una inclinación más fácil a lo carnal que a lo espiritual. Cuando Dios nos manda a hacer cosas que contrarrestan nuestra lógica, es difícil. Porque usted dice, no, es que yo siempre lo he hecho así. Y Dios te dice, sí, pero es así. Como cuando Moisés le preguntaba al Señor, ¿qué hago ahora? En diferentes ocasiones. No parecía lo que Dios le decía, como que Moisés decía, ¿qué? O sea, ¿cómo, Señor? Pero ahí vemos la guianza de Dios. El punto 5 es la mortandad a la carne y la vida en el espíritu. La salud de la iglesia, me refiero al cuerpo, no a este lugar, hoy se nota un poco enferma la iglesia. O sea, tantas y tantas y tantas iglesias, no se ve el impacto en el mundo, o sea, en balance. O sea, de tantas iglesias, no se ve como que Dios se está moviendo de una manera increíble. Al contrario, las iglesias se están matando, chisme, no se llevan bien, que fulano dijo, o sea, lo que hay es una guerra en la iglesia. Y cuando nosotros no hacemos morir lo terrenal y le damos vida a lo espiritual, la luz de la iglesia está apagada, hermanos. Bueno, vamos a ver Efesios 2:2. Efesios 2, capítulo 2. Este texto es muy familiar, pero siempre que lo leemos encontramos, ¿verdad?, diferentes puntos allí. Bueno, aquí vamos a ver el apóstol Pablo le está hablando a los creyentes de Efesios
Le está hablando de que recuerden su vida pasada como algo ya de olvidarlo. Pero utiliza algunos ejemplos de cómo era que vivíamos antes de Cristo, antes de la salvación. Dice, en los cuales, y ahí está la palabra anduvisteis, que quiere decir en los cuales vivías en otro tiempo, ¿verdad? Podemos decir, en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. O sea, hay personas que todas las modas tienen que cumplirla, ¿verdad? Todo lo que el mundo dice hay que estar al tiempo, hay que estar a la moda, ahora se usa eso, hago eso, se usa aquello, hago aquello. Y todo es lo que el mundo diga, lo que la sociedad diga. Pero aquí, seguir la corriente del mundo tiene que ver con el pensamiento satánico, porque luego habla del príncipe de la potestad del aire. De la manera, de la percepción general de cómo vemos la vida y el mundo. De la manera que usted ve el mundo, depende también su vida cristiana. Por ejemplo, el no cristiano le llama progreso a tener dinero, fama, comprar casas, viajar. Para ellos eso es prosperidad, que es lo que por eso se ha metido eso en la iglesia, hablar de la prosperidad para sacar dinero. Pero en la Biblia, cuando se habla de prosperidad, no tiene nada que ver con el dinero, sino con lo espiritual. Aunque después Dios utilice el dinero como una herramienta, un medio para cumplir su propósito, que el cual no lo hace con todos. Entonces, muchos de ustedes y yo estamos sujetos quizás a terminar siendo pobres económicamente hasta llegar al cielo quizás. Porque a lo mejor para lo que Dios va a hacer con nosotros no necesita tanto dinero. Pero si Dios en su plan tiene, por así decir, una mega iglesia, se necesita dinero. Se necesitan muchos miles para eso. Pero fíjense que el dinero es con un fin, no es para hacer rico al pastor, ¿verdad? Entonces vemos aquí que nosotros andábamos en la corriente de lo que el mundo hablaba, como el mundo pensaba. Yo recuerdo que es increíble, hermanos. Cuando uno es salvo, luego uno mira atrás y hasta vergüenza le da. Cuando yo vivía en la República Dominicana, eso es algo muy cultural allá. Allá, cuando se hacen fiestas patronales, es la fiesta, creo que de la Virgen de no sé quién, se llena el parque, los parques de los pueblos, ponen allá le llaman discolay, es muchas bocinas y una música que usted no puede hablar, y muchas casetas vendiendo bebidas. Y la gente anda con una cerveza en la mano, con una ropa nueva y hablando. A veces bailan y eso, y ya. Pero yo conocí una muchacha en el restaurante de allí que yo iba a comer antes, hace ya tiempo, de 4 años. Yo me sentaba y me daba mucha risa a ella porque era bien animada ella. Y un día la vi triste. Y así digo, hermana mía, ¿qué le pasa? Me dice, no, comenzaron las patronales y no voy. Digo yo, ¿a dónde? Dice ella, no, que ya comenzaron y no me dieron vacaciones. Digo, sí, pero son unas fiestas. Sí, no, yo trabajé 6 meses reuniendo dinero para irme para allá. Y cuando yo pienso, porque yo pienso en mí parado allí, vanamente, hermanos, en una esquina, hablando plepla, como dice mi abuela. Es vano eso, ¿sí o no? Esa es la corriente del mundo. Yo sé que en sus países hay cosas que usted dice, wow, yo hacía eso. Sí, lo hacíamos. Y increíblemente, hermanos, piensen en ese tiempo y la venida de Cristo, si hubiese llegado en ese momento. Quizás ustedes y yo nos burlábamos, todos los días Cristo viene y nunca viene. Y si hubiese llegado en ese día, no estuviéramos aquí. Pero esa es la vanidad y la corriente de este mundo, hermanos. Otros siguen las riquezas y etcétera, todo lo que el mundo profesa, ¿verdad?, que es prosperidad. Bueno, dice el texto que es conforme a la potestad del aire, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera. Ahora, fíjense que allí hay un espíritu, si ustedes lo notan. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ahora, ¿cuál es ese espíritu? El espíritu de Satanás, el anticristo, no el que viene en el fin de los tiempos. Primera de Juan le llama, ya el anticristo ha salido. Y es esa corriente, ese pensamiento anticristiano que ustedes ven la noticia cuando sacan las oraciones de la escuela, cómo la inmoralidad ha crecido, ya es una aberración cuando hablan de Dios, etcétera, etcétera, hermanos. Pero vemos el verso 3, dice, entre los cuales también todos nosotros, diga todos nosotros. Dice, vivimos en otro tiempo. Ahora Pablo está considerando que ya no, que ya ese tiempo pasó. En los deseos de nuestra, ¿qué? De nuestra carne. Y luego dice, prácticamente parafraseando, dice, haciendo lo que nos vino en gana. O sea, haciendo la voluntad de la carne.
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todo el mundo, antes de conocer a Cristo. Pero ya no, hermanos. Vamos a poner otra imagen, la imagen que sigue, y vamos a ver un ejemplo de comunicación. Y aquí la comunicación es espiritual. Quiero que la miren por un momento y luego la voy a explicar. En esa imagen que tienen ahí enfrente, las flechas rojas representan las que vienen de Satanás, del pecado, del mundo, de la carne, etc. Las azules son las que vienen de Dios. Ahora, esto es lo que enfrentamos cada día. Esto sucede inconscientemente y conscientemente a veces, ¿verdad? O ambas igual, podemos decir. En esa comunicación, la carne, las flechas rojas representan los deseos de la carne. Toda la información que el mundo le inyecta por medio de los sentidos al cuerpo y se lo envía al alma, a la mente, ¿verdad? Las flechas azules, vamos a decirlo así, es el rebote. Cuando vienen las cosas del mundo, viene la justicia de Dios y te dice no. Y ahí está, vamos a decir, la batalla espiritual. Entonces, fíjense cómo los dos son pensamientos, ambos, las dos flechas. Entonces, usted y yo, si vivimos en el Espíritu, estamos en la parte de arriba que dice instrumento, la palabra y el Espíritu. Si vivimos en la carne, estamos en la parte de abajo, el mundo, la corrupción y la muerte. Si ustedes notan que si ustedes y yo no conocemos la palabra de Dios, cuando el Espíritu nos hable, ¿usted cree que lo entendamos? ¿Usted cree que lo identifiquemos? Imposible, porque el idioma del Espíritu es la palabra, ese es el rema. Nos llenamos del logos y cuando el Espíritu te habla, toma ¿de dónde? Del logos y te habla en rema. Entonces, por ejemplo, vamos a usar una flechita, dígame a alguien algo del mundo, un deseo. Dinero, ¿verdad? Ahí va la flechita, codicia. Cuando entra el alma, como conoces la palabra, el Espíritu te habla y toma la palabra, un ejemplo, 1 Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es el ¿qué? La raíz de todos los males. Ahora que tenemos el conocimiento, debemos de tomar una decisión, que es la voluntad de nosotros. Y decimos, bueno, no debo de amar el dinero. Pero fíjense cómo vino el conocimiento, el rema, pero falta una obediencia ahora. ¿Y qué hacemos con esa flecha? La derribamos, derribando todo argumento, llevándolo ¿a quién? A los pies de Cristo. Ahora, no sé si lo entienden bien fácil con esto. Notan que de aquel lado puse conciencia entre medio del alma y el espíritu. Es el asiento donde cae todo lo bueno y lo malo, la información de lo que hemos hecho durante toda nuestra vida, durante el día. Si usted hizo algo malo, lógicamente esa conciencia le retumba, ¿verdad? Y de este lado tenemos concupiscencia, que es el deseo carnal. Ahora, ¿por qué está entrelazado el alma y la carne y el espíritu? Porque en el ejemplo de la carnalidad, el alma disfruta de lo que, vamos a decirlo así, por medio de los sensores o sentidos del cuerpo. Por ejemplo, si usted, ¿qué ejemplo utilizo? Vamos a usar los sentidos. Cuando usted, por ejemplo, se come un pastel o algo que le agrada, los sentidos le envían al alma una información de satisfacción, de gusto, de placer terrenal. Entonces, es muy fácil, hermanos, nosotros guiarnos por la carne. Es fácil viajar, comprar, comer, dormir, descansar, es muy fácil. Pero andar en el Espíritu no es tan fácil, porque es decirle que no a los deseos de la carne. Entonces, fíjense cómo diariamente estamos en esto, hermanos. Ahora, su vida se va a ver en progreso mientras más usted se llena de la palabra y escucha la dirección y guianza de lo que dice el Espíritu, en santidad y justicia, en intención y en acción. Sí, por fin una pregunta. No, es prácticamente como un hijo que tiene un padre permisivo y uno que lo quiere disciplinar. Exacto, sí. Y no lo quiere mucho, ¿verdad? Dice, no me quieres, ¿verdad? Bueno, esa es una idea muy simple y práctica para entender cómo podemos contrarrestar los deseos de la carne. Y quiero decir de antemano, hermanos, algo bien práctico o bien simple. Al principio es una batalla. Hay muchos dolores, mucho sufrimiento, porque
Como le decía acerca del dulce, ¿verdad? Duró una semana con un dolor de cabeza. Ahora, fíjense como algo físico pasó a lo espiritual y viceversa. O sea, el hecho de yo ayunar, algo que yo creo que me estaba haciendo un poco de daño, comenzó a responder mi carne en dolor y me estaba doliendo la cabeza mucho, mucho. ¿Por qué? Porque el alma me estaba exigiendo algo que yo le daba regularmente que la hacía sentir bien. ¿Sí lo entienden? Entonces, mientras más estamos en la palabra, por eso es que hay que meditar en la palabra. Cuando a quién de los que están aquí le pasa que le pueden hablar mirándolo de frente y usted no lo escucha? Porque su mente está por la land por allá, ¿verdad? Pero fíjense aquí, hermanos, que cuando el Señor le dijo a Josué, por ejemplo, medita día y noche, que no se te olvide la palabra, para cuando venga la ocasión de obedecerla, la tengas ahí presente, ¿verdad? Es como cuando un padre, el hijo se le va a mudar a un lugar, va para la universidad y el papá le da una tarjeta de crédito para que coma, ¿verdad? Dice, mira, aquí tienes cuando te dé hambre. ¿Qué sucede si se le pierde la tarjeta, hermanos? No come. La tarjeta allí está para momentos de necesidad, como la palabra. La palabra tiene que estar siempre en nuestro corazón. ¿Para qué? Para todas las flechas rojas que vengan, nosotros contrarrestarla con la palabra. Todo, hermanos, todo. Eso es andar en el Espíritu. No es lo que hemos oído mucho por ahí de brincos, saltos, ¿verdad? Escalofríos, etc. Y lo voy a decir así, andar en el Espíritu no es un sentimiento de placer en la carne, es todo lo contrario. Todo lo contrario, porque cuando Dios te dice que hagas esto, la carne dice, no, yo no quiero eso. Gálatas 5:16, me voy a adelantar a leerlo, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Y luego dice, para que no hagáis lo que quisierais. Se oponen, o sea, no tienen liga. Y dice, el texto lo repite 2 veces, o sea, la carne es contra el Espíritu, pero también el Espíritu es contra la carne. O sea, ninguno se gustan. Entonces, cada vez que viene algo, hermanos, miren, Dios nos está llevando, que es la próxima clase que vamos a dar, de no pelear. Imagínense, no sé si se puede, no olviden esta imagen, voy a dibujar en el aire, ¿ok? La boca, el corazón y el cerebro, ¿ok? Boca, corazón, cerebro. Muchos, antes pensábamos que pelear la batalla espiritual era en la boca, me refiero en el hablar o en el hacer. Otros piensan que es en el corazón, pero la batalla se pelea en la mente. Cuando 2 Corintios 10:4 dice que llevemos cautivo todo pensamiento, ¿pensamiento dónde es? En nuestra mente, ¿verdad? Y llevamos el pensamiento cautivo a Dios, antes de que baje a nuestro corazón, de donde salen nuestra decisión. Entonces, debemos de pelear la guerra espiritual, como muchos le llaman, es en la mente, es los pensamientos, ahí echarlo fuera por medio de la palabra. Es decir, que no, hubo una práctica que hicimos de vaciar, limpiar y llenar. O sea, nos vaciamos de los pensamientos pecaminosos, limpiamos nuestra mente por la palabra y nos llenamos de la palabra para que esté la mente pura y llena de la palabra. Bueno, muy simple. Si alguno necesita las imágenes y no tiene Facebook, porque las pusimos en el Face, se la podemos enviar por texto, ¿ok? Bueno, quiero que me acompañen al libro de Santiago, capítulo 3, y estamos terminando ya. Santiago 3, verso 12. Todo lo que pide la carne, hermanos, es terrenal, animal y diabólico. Todo lo que pide el Espíritu es vida y paz, es espiritual. Y hemos estudiado este texto anteriormente, Santiago 3, verso 12. Y aquí voy a utilizar este texto para ver una evidencia. El hermano va a poner otra imagen, y la última, y la vamos a mirar un poco y luego la vamos a analizar con este texto. ¿Sí saben lo que es una llave de paso? ¿Quién no sabe lo que es una llave de paso? Bueno, creo que la llave es cuando hay 2 tuberías y la de en medio, si la abres, el agua sigue y si la cierras ya se detiene ahí. Esa es una válvula, se llama, ¿verdad? Si alguien se sabe el nombre original, lo puede decir. Pero es una válvula de paso, ¿verdad? ¿Lo digo bien? Sí, hay plomeros aquí, ¿verdad? Yo no soy plomero. Bueno,
La idea de la imagen es que veamos las dos entradas de nuestro ser. Imaginemos que somos esa válvula. El alma, como dice arriba, nuestro ser es la válvula. Pero ¿notan la palanquita arriba que dice voluntad? Bueno, usted y yo somos los que decidimos cuál de las dos abrir, si la carne o el espíritu. Si cerramos la carne, ahí viene el fluir ¿de quién? De lo espiritual, y lo que va a salir por nuestra boca, nuestros hechos, va a ser justicia, el buen fruto. Pero si cerramos el espíritu y abrimos la carne, yo puse 5 sentidos, es como el cuerpo se conecta con el mundo, lógicamente lo que entre por la carne será el fruto malo, y lo que hagamos en obras, lógicamente va a ser pecado. Entonces, ese texto que tienen ahí lo vamos a leer en un momento aquí. Pero en el verso 12, Santiago 3, fíjense lo que dice. Dice, hermanos míos, y miren la pregunta, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿Qué dicen ustedes? ¿O la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua, ¿qué dice? Salada y dulce. ¿Qué sucede si se mezcla? Es más salada que dulce. Lo malo siempre daña lo bueno, y lo bueno no limpia lo malo. Hay que echar lo malo fuera para que luego de una limpieza de los residuos poder poner lo bueno. O sea, ahí vemos que el fluir de la palabra en nuestra obediencia limpia la tubería de nuestro corazón, y ahí vamos siendo purificados según 1 de Pedro 1:22. Dice luego el texto, el 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? El contexto de este capítulo viene hablando de uno que habla mucho, de uno que cita muchos textos bíblicos, porque el verso 1, ¿quién lo lee? Alguien que tenga voz de bazooka. Verso 1, sí. Del capítulo 3. ¿Sí lo tienen? ¿Alguien lo puede leer? ¿Ah? Dice que el que se cree maestro, ¿verdad? Lógicamente no lo hace en el orden bíblico, dice que recibiremos los maestros mayor condenación. Porque si nos jactamos en hablar mucho y no hacer, no es una evidencia el saber, es el hacer, lo leímos en 1 de Juan. Entonces por eso el texto dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Inmediatamente los que estudian mucho pensarían yo, pero no dice eso el texto, dice, muestre por la buena conducta. Ahora, ¿cómo podemos conducirnos bien? ¿Es de buena educación de la escuela o de la abuela o del papá? En este caso está hablando de lo que procede de Dios. Todo lo que es nacido de Dios es justo. Entonces, la conducta no tiene que ver con un simple comportamiento de silencio, sentarnos derecho, ¿verdad? Hablar poco, sino en todo el sentido de santidad y justicia, intención y acción, ambos. Y usted y yo sí podemos actuar justamente, pero sin santidad. O sea, yo puedo de manera justa regalarle a un pobre un plato de comida, pero puede haber vanagloria en mi corazón. Entonces, de la única forma que podemos agradar a Dios es en la fe, que es conectarnos al Espíritu, para que la semilla de la palabra venga por nuestro corazón, y en la semilla se encuentra dentro la santidad y la justicia. Y por medio de la obediencia le damos salida a esa semilla para que lleve fruto y el mundo pueda beber de esa o comer de ese fruto. Fíjense lo que dice el texto. Muestre por la buena palabra la buena conducta, ¿verdad? Ok, están aquí. Sus obras, no dice sus palabras, ¿verdad? En sabia mansedumbre. Sabia mansedumbre. Dice, pero si tienen celos, aquí está hablando de envidia. Ahora, naturalmente pensamos a veces cuando dice, bueno, un hermano compró un carro, una casa, un reloj, ¿verdad? Decimos, oh, que Dios te lo bendiga. Ya por eso pensamos que no hay envidia, porque ya no le codiciamos eso. Pero el hecho de nosotros solamente ver que a alguien le fue bien y a mí no, y me enojo, ¿cómo se llama eso? Envidia. El hecho de no servir a mi prójimo, de que él sea mejor que yo, es envidia también. Filipenses 2 dice que tengamos a nuestros hermanos como superiores, siempre mirándolo como que están aquí, nunca creyendo que somos más, porque siempre que nos queremos subir es envidia. Porque acuérdese, cuando usted tiene envidia de alguien, usted lo quiere bajar, usted quiere ser más. Esa es la idea de envidia aquí.
que es la palabra celos. Se escribe con Z en griego, celos. Luego dice, y contención en vuestro corazón. Y contención aquí es odio y enojo amargo contra alguien. Dice, no os jactéis. O sea, no presuman de que son piadosos, dice la palabra. Ni mintáis contra la verdad. ¿Qué quiere decir ni mintáis? Dice, aquí mentir contra la verdad es suprimir la convicción del Espíritu. Cuando el Espíritu, tú haces algo y el Espíritu te dice, eso es pecado, y tú sigues como si nada, como creyéndonos justo. ¿Sí se dan cuenta cómo podemos apagar el Espíritu? O sea, podemos hacer algo bien en los ojos de los hombres. El Espíritu te dice, eso lo hiciste de mala intención. ¿Qué debemos de hacer en ese momento? Por eso le dije la confesión sin cesar. En todo tiempo, sí, Señor, es como tú dices. Lo hice con mala intención. Porque el Espíritu te evidencia o sea, la palabra va como una espada a tu corazón. Y saca de allí. ¿Qué debemos de hacer? Eso es maravilloso, hermanos. Aunque usted lo vea como una batalla, es maravilloso. Le voy a decir por qué. Cuando yo le hago un favor a un hermano, y en ese favor lleva vanagloria o gloria de hombre que ando buscando, un ejemplo, el Espíritu me lo dice, me lo muestra así. Miren, rápido, no tengo ni que orar. Me dice, eso que hiciste no fue puro, no fue de Dios. En ese momento debemos de confesar que lo que el Señor dice es así. Sí, Señor, es cierto, lo hice de mala intención. Pero al segundo intento, ¿qué haríamos? Fíjense cómo nos lleva a andar sanos espiritualmente. Porque en el segundo intento, antes del segundo decimos, ay Señor, es que es difícil, es imposible. Siempre siento esto, siempre siento envidia, competencia, siempre quiero ir primero. Y es ahí donde Dios te dice, entonces, conéctate, búscame, permanece en mi palabra, ora a mí para que de entonces de allá venga la justicia que solamente nace en mí. Porque el momento que usted y yo, hermanos, actuamos mal, es una evidencia de que nuestro corazón está mal. Y eso debe mandarnos a correr a Dios. Pero le voy a decir algo, el peligro donde viene. Cuando el Espíritu te habla y te dice, eso es pecado, te lo va a decir muchas veces, porque pecamos mucho de manera interna. Y tú le dices, ¿quién no falla, verdad? Y sigues. Dice la palabra, no apaguéis al Espíritu. Y si el Espíritu no somos sensibles a la voz de Dios, es peligrosísimo, hermanos. Se nos cauteriza el corazón. Y la conciencia ni la sentimos. Te pueden pullar con un cuchillo y tú como que no. Como decía mi mamá, que le regalaron unos zapatos grandes y en la fila la pisaron, le dijeron perdón. Dice ella, ¿por qué? Era que le quedaban grandes los zapatos. No sintió nada. No sintió nada, hermanos. Y así mismo, nosotros el corazón pecamos y como que no pasó nada. Ahora, fíjense por qué es maravilloso, porque nos lleva a andar de manera sana espiritual. ¿Están conmigo? Bueno, qué bueno. Verso 15. Dice, porque esta sabiduría, ahora sabiduría, lógicamente, ¿se acuerdan que hablamos de las informaciones? ¿Sí se acuerdan de las flechas? Bueno, las flechas rojas, ¿cuáles eran? El pecado, ¿verdad? Bueno, allí está lo terrenal, lo animal y lo diabólico. Las flechas azules, el Espíritu de Dios, la sabiduría de lo alto. Entonces, aquí el texto dice, el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Sí lo entiende, verdad? Sino que es terrenal, es animal y es diabólica. Porque donde hay celos, y aquí el porque quiere decir, si lo que estás mostrando es porque tu sabiduría viene por los sentidos. Porque donde hay celos y contención, allí hay confusión, es la palabra allí. Y toda malicia es la otra palabra que sigue. Perversidad es malicia, perturbación es confusión. Y el 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, fíjense cómo viene la semilla, hermanos. Y aquí viene, este texto, hermanos, creo que se lo he dicho, pero se lo repito. Cada vez que usted vaya a tomar una decisión, mire este texto en su corazón, memoríceselo, para saber si lo que usted va a hacer es de Dios. Porque si usted va a hacer algo bíblico y está enojado, ¿es de Dios? Lógicamente no. El texto lo dice claramente. ¿Cómo discernir la voz de Dios? Santiago 3:17, no se olvide. Pero la voz que viene de lo alto, lo voy a decir así, o el mensaje o la comunicación, primeramente es ¿qué? Pura. Después, pacífica. O sea, cuando usted se siente en ansias de hacer algo, no es de Dios eso. Y muchas veces puede ser Dios, pero usted lo puede canalizar, por así decir.
Luego dice, amable. Usted no le habla mal a las personas, le habla con cariño, amabilidad, desde el corazón espiritual. Benigna, o sea, con una actitud de bien. Que lo que usted está haciendo, si es corrigiendo a alguien, por ejemplo, lo hace con el fin de bendecir, no de maltratar. No de dejarle saber que está mal y usted está bien, porque eso sí es celo y envidia. Y luego dice, llena de misericordia y de buenos frutos sin dudas. Es la palabra aquí, sin dudas. O sea, cuando usted oye una voz que dice a lo mejor, ahí Dios no está hablando. Dios no es un Dios de, bueno, más o menos, no. O es sí o es no. Y luego dice, sin hipocresía. Y es aquí donde el espíritu se apaga, en la hipocresía. Cuando el espíritu nos habla y hacemos algo y el espíritu te dice, eso no está bien, y tú sigues y haces algo y la persona te aplaude y tú lo recibes, en ese momento eres hipócrita, y yo también. Porque el espíritu te advirtió, la actitud no está bien. Ahora, ustedes van notando, hermanos, cómo nos va llevando a la realidad de nuestra condición, todos esos textos. Fíjense lo que dice el 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz. Cuando usted le predica a una gente, tiene que ser en paz. Porque somos pacificadores. Dice, para aquellos que hacen la paz. O sea, para los hijos de Dios. Lógicamente, sembrar fruto aquí es sembrar en los que reciben la palabra. Pero también como evangelismo, hermanos. Cuando le predicamos a la gente, debemos de tener tacto. Porque hay gente que se enoja como usted le habla, que cada vez que lo ve, la Biblia, o sea, debemos de tener el tacto de no ser imprudentes, porque usted le predica al que se abre, póngalo así, al que recibe. Si no quiere, déjelo, llévelo en oración, no lo obligue, porque la gente luego se enoja y dice, ay, mira quién viene allí. Entonces, queremos que el mundo se nos acerque porque nosotros le servimos, no que se alejen. Ahora, hay una diferencia de aborrecernos o nosotros hacer que nos aborrezcan. Es diferente. O sea, el mundo nos va a aborrecer por la verdad, pero usted debe servir al prójimo para que luego te pregunten, oye, ¿cómo hago para buscar de Dios? Como, ¿se acuerdan de Pablo y Silas? Fíjense que no le predicaron al carcelero, sino lo que hicieron ellos llevó al carcelero a decir, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Porque vio la evidencia de Dios. Bueno, vamos a dejar hasta ellas. Vamos a ponernos de pie para orar. Mucha información, pero hay tiempo para seguir. Ay, gloria a Dios. Quiero orar, quiero que usted cierre sus ojitos ahí por un momento. Cuando yo le pido que cierren sus ojos es solamente para que se concentre en lo que el Espíritu quizás le quiera hablar y podamos cada uno mirar dentro de nuestro corazón. Y yo creo que ninguno tenemos que confesar si de verdad esto es para nosotros, porque es obvio. Nosotros en nuestra fuerza no podemos llevar fruto. Si Dios no lo produce en nosotros, es imposible. Y la razón por qué damos esta clase, ¿verdad?, no es para llenarnos de conocimiento, es con el fin de tener entendimiento en lo que hacemos. Para cuando Dios nos dio a nosotros un cerebro, nos dio un razonamiento para que todo lo que usted haga lo examine. No que usted crea todo lo que diga el pastor o el padrecito o la hermana ungida o no sé qué, sino que usted, así como tiene una Biblia, usted examine lo que usted recibe. Y hemos estudiado de que de la única manera que podemos llevar fruto, según Juan 15, es si permanecemos en Cristo, que es la vid. Para muchos de nosotros que estamos aquí, podemos enfocarnos en la dificultad de la obra, pero vamos a pensar más bien en buscarlo a Él, permanecer en Él, confiar en su palabra, reconocer que somos pecadores, que sin Cristo, sin el lavamiento de su sangre, no podemos estar en comunión con Él. Él nos ha llamado por medio de su evangelio por gracia, hermanos. No hay manera de pagarle a Dios esto. Y cada vez que nosotros nos sentimos desanimados, cada vez que a lo mejor están desganados, o hay momentos que nos llegan cuando viene esa frialdad espiritual, a todos nos pasa. Pero es el momento preciso de mirar a la cruz, de mirar cómo trataron a nuestro Dios hecho un hombre por culpa de nosotros, de nadie más, culpa mía, como yo lo veo. Pero hoy tenemos vida nueva,
Hoy podemos andar en luz para aquellos que no conocen al Señor. Qué bonito sería en el cielo cuando estemos allí que el Señor nos diga, entra buen siervo, siervo fiel, sierva fiel. Y en el momento que vas entrando comienzas a ver personas que le predicaste el Evangelio. Imagínese el gozo de su corazón. A lo mejor antes de entrar en tu mente pensarías, si se salvó fulano, se habrá salvado fulana. Pero una vez pasas esa puerta y dices, wow, están aquí para siempre. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que siempre nos incomodó para hacer lo que tenemos que hacer. Padre, yo te pido que estas palabras que hoy tú nos has permitido compartir, Señor, entendemos, Dios, que como seres humanos nos equivocamos aún enseñando esto, Señor. Inicialmente te pido yo como maestro y a los que enseñan la palabra en este lugar que siempre tengamos la sensibilidad de corregir cualquier error. Que nunca tengamos temor de, si nos equivocamos, corregir. Te pido también, Señor, por cada uno de nosotros, que desarrollemos una actitud como niños, que seamos como aquel niño que cada vez que le explican algo, nunca dice yo sé, sino que inocentemente dice ok papá, y se deja llevar de la mano. Queremos ser, Señor, con ese espíritu inocente, Señor, así como niños. Jesús dijo, si no se hacen como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y yo te pido, Señor, por aquellos que batallan en este mundo, Señor. Sabemos que la guerra es grande, aunque no la vemos como una guerra, pero sí hay una guerra espiritual. Y mientras más crece el placer y la comodidad y los deseos por las cosas terrenales, más y más difícil se hace vivir en el Espíritu. Más difícil es negarnos y más difícil sufrir por causa del Evangelio. Tu palabra dice en el Sermón del Monte que bienaventurados los que son vituperados, a los que persiguen, los que sufren por causa del Evangelio. Bienaventurados son, bendecidos son, dice la palabra. Pero nosotros por causa del mundo vemos el sufrimiento como algo malo y aunque sí duele, aunque sí es angustioso y las aflicciones no son muy de gozar, pero sabemos que producen un fruto de paciencia, un fruto del Espíritu en nosotros. Ayúdanos a crecer, Señor, y tener un amor sufrido, Señor, para soportar a aquellos que no te conocen y para soportarnos unos con otros porque somos caídos y nos equivocamos, Padre. Bendice tu iglesia, Señor, de manera espiritual y fortalécenos, Señor, hasta la meta, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos.